Estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ezequiel Camas y soy el facilitador responsable de este módulo, el módulo 8, el grupo 78. Muy bien, esta actividad integradora, la número 4, se titula Las teorías al rescate. Normalmente hemos relacionado la palabra teoría con un cúmulo de información. Decimos, ay, tenemos harta teoría que estudiar, o esta clase es pura teoría, para explicar que hay mucha información. Pero la teoría, más que información, es la explicación racional de un fenómeno. Una teoría social trata de explicar cómo sucede la conformación de las relaciones entre los individuos, que obviamente integran una comunidad, cómo se gesta, cuáles son los elementos que hacen que funcione de esa manera. Muy bien, en la actividad de esta semana vamos a hacer tres elementos, o lo componen tres elementos. Primeramente, elaborar un mapa mental en el que representen las principales características de las teorías de explicación social, que obviamente vamos a revisar en esta unidad. Para revisar nuestra unidad vamos a ir al contenido extenso que se encuentra en nuestra plataforma al final de los recursos semanales. Vamos a tenerlos ubicados en la fecha 24 de julio al 30 de julio. El contenido extenso que ocupa para nuestra actividad de esta semana sería la unidad 2, parte 1. La descargamos y a partir de la página 6 nosotros vamos a ir entendiendo cada una de las teorías. Aquí precisamente nos explica qué es una teoría y nos va explicando paso a paso cada una de las corrientes teóricas que explican los fenómenos sociales. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la actividad? Primeramente vamos a poner nuestros datos, el nombre del estudiante, el nombre de la actividad integradora, el módulo, el lugar y la fecha, y si gustan también el grupo. Vamos a hacer un mapa mental. Primeramente teníamos algunas ideas iniciales que surgieron para poder llegar al desarrollo del mapa mental. Teníamos el cuadro sinóptico, luego vino el mapa conceptual y ahora tenemos el mapa mental. El mapa mental se desarrolla a partir de que la idea principal tiene ideas secundarias o subsiguientes, y así de manera adicional. ¿Cómo hacemos nuestro mapa mental? Muy fácil. En la sección, en la pestaña insertar, nosotros vamos a escoger un cuadro de diálogo, un cuadro de texto, y al seleccionarlo, nuestro cuadro de texto pues obviamente quedaría como esto o como estos. Entonces ya lo podemos adecuar, ok. En dibujo o opciones de dibujo nosotros podemos darle formato como nosotros querramos, así como está acá, ok, o dejarlo en su forma, ok. Y para poder copiar un cuadro solamente le oprimimos control y lo arrastramos y ya quedaría de esta manera, ok. Entonces de esa manera lo duplicaríamos. La forma de utilizar los conectores sería: seleccionamos el cuadro y entonces tomamos las herramientas de dibujo y seleccionamos las conexiones. Podemos utilizar esta, o en este caso este tipo de conector, que sería en este caso el que estamos usando. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si queremos partir de este cuadro hacia un nuevo cuadro y lo queremos colocar acá el otro recuadro, entonces lo hacemos de esta manera, ok. Entonces de esa manera quedaría. Entonces de esta forma podemos hacer nuestro mapa mental. Espero que les haya quedado claro. Es una forma práctica de hacerlo en Word, ok. La otra, podríamos utilizar el Smart Art, ok. Y aquí podremos utilizar algunas opciones como lo son esta. Vamos a ver en ciclo, podemos escoger
esa sería otra opción. Pero les recomiendo esta, que es muy fácil, utilizando los cuadros de texto. Muy bien. Ya una vez explicado, ¿qué hacemos acá? Ponemos la palabra teoría y luego las diferentes teorías y explicamos sus características. De esa manera va a ser nuestro mapa mental. La siguiente actividad tiene que ver con el utilizar un cuadro de texto presentando en la primera columna las diferentes teorías sociales, y vamos a explicar o vamos a hacer una pregunta, por así decirlo, de investigación en relación a qué queremos responder en relación a el fenómeno del crimen cibernético, desde la perspectiva positivista, estructural, funcionalista, en fin. En los módulos 5 y 4 nosotros aprendimos a diseñar una pregunta de investigación, a establecer un planteamiento, inclusive aprendimos a argumentar. Ahora vamos a hacer una pregunta de investigación, por así decirlo, desde la perspectiva positivista y cada una de las teorías sociales. Por ejemplo, yo quiero trabajar desde la perspectiva positivista y todas las demás con el tema, el uso de las tecnologías en la educación. Muy bien, recordemos que el positivismo explica que todo conocimiento legítimo es resultado de la experimentación científica. Se debe llevar a cabo mediante un riguroso registro de todos los datos. ¿Cuáles son las características principales del positivismo? La cuantificación, la comprobación y la experimentación. Entonces, una pregunta de investigación en relación al tema de tecnologías de la educación sería: ¿cuántos estudiantes usan las redes sociales con fines educativos? Entonces, eso sería una pregunta de investigación. ¿Qué preguntas o qué trata de investigar a través de la corriente positivista? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿Qué probabilidad? Todo lo que sea numérico lo está tratando de abarcar el aspecto positivismo. Tiene que ser medible, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta en relación a este tema, enfatizo, sería: ¿cuántos estudiantes usan las redes sociales para fines educativos? Ok, ahora a través del estructural funcionalismo. En el estructural funcionalismo explica que el todo es el resultado de las sumas de sus partes. La labor de los estudiosos de la sociedad consistirá en determinar el efecto en que cada costumbre o práctica social tiene sobre el sistema, cómo una cosa influye sobre el todo. Una pregunta desde esta perspectiva en el tema que nos ocupa o que estoy poniendo como ejemplo sería: ¿cómo influye el uso de las redes sociales de los jóvenes estudiantes en el desarrollo de la educación tecnológica? Es decir, trata de preguntar qué función tiene, en qué contribuye, cómo influye, etc. Eso lo determina el estructural funcionalismo. Desde la perspectiva de la corriente del materialismo histórico dialéctico, esta corriente analiza cómo las diferencias económicas dividen la sociedad e impulsan su transformación. Este modelo teórico está explicando que siempre hay un constante movimiento o una constante transformación en la sociedad. Mi pregunta sería: ¿qué tipos de tecnologías de la información utilizan en las escuelas privadas que favorecen el mejoramiento educativo en relación con las públicas? Es decir, aquí tiene que ver con el potencial económico, qué capacidad de compra pueden tener los estudiantes, etcétera. ¿Ok? Tiene que ver con el aspecto económico y su influencia en la transformación de la sociedad. No sé si les quedó claro, espero que sí. Ahora, abordando la teoría comprensiva. En la teoría comprensiva se analiza cómo los intereses particulares de los individuos impactan en todo el fenómeno de la estructura social en general. Mi pregunta en relación al tema de investigación que estoy planteando sería: ¿qué características poseen los estudiantes que usan las TICs
y o las tecnologías de la información y del conocimiento, y cómo se relaciona con el aprovechamiento académico. En la teoría comprensiva estamos hablando de subjetividad, es decir, que piensan, que creen, que opinan. Estos son los intereses de la teoría comprensiva, como su nombre lo indica, de comprender. ¿Ok? ¿Qué piensan? ¿Qué características tienen? ¿Ok? Yo estoy planteando qué características poseen los estudiantes que usan las TICs y cómo se relaciona con el aprovechamiento académico. Y ahora, planteando la teoría crítica, el individuo es resultado de su contexto social. Es decir, un individuo va a conformarse en relación al mundo en que le rodea. Mi pregunta planteada en relación al tema que estoy poniendo de ejemplo, ¿qué elementos contribuyen para el uso de las TICs en la educación? Aquí trata de las preguntas que podemos hacer, cómo es el ambiente, qué influencia motiva, qué referentes ideológicos o religiosos existen, qué filosofía presiona para que funcione, cuáles son los intereses que dominan, entre otros elementos. Y por último, vamos a hablar acerca de la teoría de la estructuración. La teoría de la estructuración trata de explicar cuáles son los determinantes sociales que contribuyen para el surgimiento de una institución y cuáles son esos que determinan su permanencia. Por ejemplo, en el caso del PRI, cuáles son las condicionantes para que surgiera el PRI, y ahora cuáles son esas condicionantes que hacen que el PRI todavía se mantenga en el poder, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta en el tema que estoy poniendo de ejemplo es: ¿qué prácticas llevaron a la implementación de las TICs en la educación? ¿Por qué se usa ahora la tecnología de la información en la educación? ¿Qué usos, qué costumbres, qué acciones mantienen vivo y desarrollan un estilo de vida o la existencia de un fenómeno o una institución? Muy bien, a partir de esto espero que les ayude a poder tener un panorama general de esta actividad en el recuadro específico. Perfecto. Entonces, por último, vamos a responder o vamos a hacer una propuesta de solución desde una perspectiva teórica. ¿Ok? Yo les invito a que podamos investigar un poquito más para que podamos abundar. Recuerden ustedes que al final siempre tenemos que poner las referencias. Muy bien, analizamos desde la perspectiva teórica que yo pude entender, a lo mejor la teoría comprensiva, que es más subjetiva. Entonces de ahí yo puedo decir qué intereses, cómo funciona el problema del crimen cibernético, y entonces podemos darle una respuesta o una propuesta de solución al problema del crimen cibernético en la actualidad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra redacción. Esta redacción no debe extenderse más de una cuartilla y obviamente menos de la cuartilla. Y al último ponemos las referencias. Ya le expliqué previamente cómo hacer una referencia. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa conceptual. Vamos a explicar el fenómeno del crimen cibernético a partir de proponer ciertas preguntas que tratan de dar que hay que darles respuesta mediante las diferentes teorías sociales, y por último hacer una redacción incluyendo en ella una propuesta de solución desde una perspectiva teórica al problema del crimen cibernético. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda estoy para servirles. Muchas gracias.